Con lo cual es muy probable, Diego, que no esté designada en el contrato. ¿Qué más le va a tener que pedir Diego? El acta, donde el órgano de administración, en ese caso gerencia, Verónica unipersonal, o Verónica con Victoria Vélez y Sofía Carmona, resolvieron como integrantes del órgano de administración celebrar ese contrato. El acta volcada que yo mencioné anteriormente, cuáles son las condiciones, con quién vamos a contratar, a qué precio lo vamos a convenir, o dejamos la libertad al representante que establezca precios y condiciones. ¿Por qué? Porque Verónica está ejerciendo una representación legal. Que sea el representante legal, no actuamos como antes con la teoría del mandato. No quiere decir que la sociedad le haya dado un poder de administración y representación a Verónica. Esa sería la representación contractual, que nace a través del contrato de mandato. Verónica no necesita ningún poder. Verónica necesita acreditar que existe la sociedad, que la sociedad resolvió celebrar el contrato con Diego y que en el contrato social o posteriormente ella fue designada gerente en ese tipo social. Eso le bastaría a Diego para saber que puede celebrar el contrato ¿con quién? Con las Margaritas SRL, representada en este acto por una representación legal con Verónica. ¿Está claro? Ustedes cuando dieron Derecho Civil 3, no sé cómo se llama, Derecho Privado 12, Derecho Civil 3. Civil 3, sí. Contratos. Ustedes estudiaron el contrato de mandato. ¿Qué diferencia había entre representación, poder y mandato? ¿El mandato qué es? Una representación. Gracias por las siete valientes. 6 mujeres y Diego ahí lo tengo presente, así no estoy acá con fotitos que dicen los nombres nada más. A ver, los que no están visibles porque no llegaron a cambiarse también pueden hablar por el micrófono. A ver, ¿qué era el mandato? Una representación. Para mí. No, a ver, Cecilia, vamos, está bien que se anime, vamos. Una cosa es el mandato y otra cosa es la representación. Es un poder el mandato es un poder para que una persona ejerza actos en nombre de un tercero, de otra persona. El mandato no es el poder, pero a ver, el mandato es qué, lo dije yo recién que me equivoqué cuando les quise... Un contrato. El mandato, ¿qué tipo de contrato es? ¿Bilateral o unilateral, Cecilia? Es bilateral. No, bilateral. Es bilateral. ¿Por qué es bilateral? Porque está el mandante y el mandado. Y el mandatario. Mandatario. Mandante y mandatario. Bien, el mandante le encomienda, le encarga al mandatario que realice determinado acto o gestión en su nombre, ¿no? Sí. Ese es el contrato de mandato. El mandato es un contrato. ¿El poder qué es? Es el límite que tiene esa persona para su representación. Hasta el poder que se le da para que sea representado en sus actos. ¿Los límites no estaban consagrados en el contrato de mandato? ¿El poder qué es? Supongamos que Verónica iba a venderle a Diego determinados productos en representación del contrato de mandato celebrado con Cecilia. Cecilia y Verónica celebraron el contrato de mandato. Cecilia le encomienda a Verónica en ese contrato de mandato si no le vende insumos de computación a terceros que quieran adquirir esos productos. Ese es el contrato, ¿no? ¿El poder qué es? No le pregunto solo a Cecilia, a todos los demás, que ya somos 25. Nunca vamos a llegar a ser los 42 que tengo en la lista, ¿no? A ver, ¿el poder qué es?
Es un acto unilateral también, se puede. ¿Un acto qué? Unilateral. ¿No es un acto jurídico? ¿Quién está hablando? Mabel Cecilia. Ferrer. A ver, ahí también me dicen una declaración de voluntad. ¿No ¿Qué es una declaración unilateral? ¿No es unilateral? Muy bien, Victoria, es unilateral. El poder es el instrumento público, privado, según corresponda, de acuerdo al acto que va a realizar, que el mandante celebra y se lo da a Verónica para que realice determinados actos o gestiones que estaban plasmados en el contrato social, en el contrato de mandato, perdón. El mandato es el contrato bilateral en el cual el mandante le encarga al mandatario determinado acto o gestión. El poder es el acto unilateral, o sea, es el instrumento jurídico que materializa las facultades que le otorga el mandante al mandatario para realizar determinado acto o gestión. ¿Y la representación qué es? Ya lo dieron en Derecho Civil 3. Es el objeto que tiene ese contrato materializado, las pautas para... ¿Objeto o qué? El objeto del derecho. La acción. ¿Los demás qué opinan? Tenemos mandato, contrato, bilateral, acuerdo de voluntades entre mandante y mandatario. Poder, acto unilateral, instrumento por el cual se dan las facultades para que pueda ejercer ¿qué el mandatario? Claro, o sea, la representación sería el ejercicio del poder y del mandato que se le otorga. Correcto, pero la representación, que es el Un acto de voluntad sería. efecto del contrato del mandato, ¿qué decía Mabel? Claro, que en realidad sería como un acto de voluntad, lo que declara. Pero eso sería el poder. La representación. La en cuanto a la representación es más lo que dijo Belén. ¿Qué dijo Belén? Belén Andrada, que se muteó de nuevo. Sí, perdón, profe. Que yo decía que la representación sería la manera en que se ejerce el poder y el mandato que se le da a las partes. La forma de ¿Yo puedo exteriorizar un contrato de mandato sin representación? Sí, se puede. Sí. Y entonces, o sea, que en Derecho Civil ustedes estudiaron que había mandato con representación y sin representación, ¿no? En Derecho Mercantil, antes de la sanción de la unificación del Código, también había mandato con representación y el mandato sin representación en el contrato comercial se llamaba comisión. Hoy existe el contrato de mandato y existe la comisión. Bien, entonces ese poder puede ser con y sin representación. ¿Qué es la representación? Profe, ¿puede ser un medio para poder celebrar ese acto? Para imputárselo a quién, Celina. Si estoy para hablando al representado. El mandante, claro. Al mandante, o sea que si el contrato es con representación, el acto que realiza el mandatario se imputa al mandante. Si es sin representación, hay que esperar que el mandante lo ratifique, ¿correcto? La representación es el efecto del contrato de mandato, de acuerdo a cómo puede actuar. Bien, Verónica, en ejercicio de la representación de la SRL, tiene una representación legal. Primero, ¿qué quiere decir? No hay que celebrar un contrato de mandato. ¿Qué hay que hacer? Hay que celebrar un contrato de sociedad, hay que adoptar el órgano gerencia previsto por la ley y hay que designar al gerente. Ella en el contrato no tenía que presentar a Diego ningún poder otorgado por el mandante, sino que Verónica acompañaba la documentación societaria.
En eso diferenciamos lo que es la representación legal y la representación contractual, ¿está claro? Representación contractual, diferenciamos mandato, poder y representación. Mandato es el contrato bilateral, acuerdo de voluntades. Poder es el instrumento por el cual se otorga el contrato de mandato. El mandato, ¿se acuerdan que podía ser verbal o escrito? ¿Sí? Que podía ser aceptado expresa o tácitamente en con el cumplimiento del acto. ¿Lo recuerdan todo eso de contratos? Bien, y la representación es el efecto. El mandante puede otorgar con o sin representación. Si es sin representación, hay que esperar que ratifique el acto el mandante. ¿En qué se diferenciaba el mandato sin representación de la gestión de negocios? Ojo que acá funciona mucho en derecho societario todo esto. ¿En qué se diferenciaba el mandato sin representación de la gestión de negocios? La gestión de negocios no era más como iniciativa propia y después lo podía Correcto. convalidar el otro. A diferencia del mandato sin representación, el mandante se lo encomendaba, pero lo debía ratificar. El gestor de negocio actuaba en nombre propio y en interés ajeno. Después le comunicaba el acto. Y el tercero podía o no ratificar ese acto, pero al momento de la celebración del acto, el tercero no conocía la gestión que se estaba realizando en su nombre. Ojo que en derecho mercantil tenemos mucho de mandato con y sin representación, comisión y gestión de negocios. Nombre propio, interés propio, nombre ajeno o interés propio, nombre propio e interés ajeno. Hay todas las posibilidades en el ejercicio, en la actuación mercantil. Y el tema es saber a quién imputar el acto, ¿correcto? Cuando Verónica celebra el contrato como gerente del SRL con Diego, no va a quedar obligada Verónica en forma personal. Va a quedar obligada a las Margaritas SRL, siempre y cuando que tenga el estatuto en debidas condiciones con su reforma, ella sea la gerente y que el acto no sea ¿qué? Que no esté viciado del acto. Y más que viciado que... Y que el objeto coincida con el de la sociedad. Que no sea notoriamente extraño al objeto social, ¿está claro? Ahora cuando veamos los distintos tipos societarios, vamos a ver que el órgano de administración en todos los tipos sociales puede ser unipersonal o colegiado. Siempre pueden ser los administradores socios o terceros ajenos a la sociedad, salvo en la sociedad de capital industria, que solo pueden ser los socios. Pueden durar todo el plazo de duración de la sociedad, salvo lo previsto para las sociedades por acciones. La designación es revocable aún sin justa causa. ¿Qué quiere decir? Que el órgano que lo designó, que va a ser el órgano de gobierno, va a poder removerlos del cargo en cualquier momento, sin expresión de causa. Y el designado también puede renunciar en cualquier momento, pero siempre que su renuncia no sea dolosa e intempestiva y cause un perjuicio a la sociedad. ¿Qué sería una renuncia dolosa e intempestiva? El viernes resolvimos celebrar el contrato con los chinos. El chino viajó todo el fin de semana y está acá para firmar el lunes a las 10 de la mañana. Verónica nos mandó la notificación a las 8 de que renunciaba al cargo de gerente y no tengo otro gerente que pueda ejercer la representación legal. La persona designada en el cargo como administrador y representante legal cumple sus funciones y es responsable por los actos que realice desde el acta de reunión de socios o asamblea que lo designa en el cargo hasta el acta o asamblea que lo remueve del cargo o le aprueba la renuncia. Verónica presentó la renuncia el lunes a las 8, pero no se la aceptamos, con lo cual ella sigue siendo la representante legal. Después podrán entrar todos los conflictos de intereses, todos los juicios. Verónica ese día, para no estar para firmar con los chinos, se fue justo de viaje a Carmen de Patagones, hizo toda una cuestión porque hay un problema interno con la sociedad, pero bueno, eso ya es un tema extrasocietario que hace a los vínculos de la sociedad con los administradores y representantes legales.
Y un requisito más de los administradores y representantes legales, el cargo es remunerado. Si es socio, el socio podrá renunciar, o cualquiera, socio o no, pueden renunciar a su remuneración, ¿sí? Pero la ley dice que todos los cargos, desde el administrador de la colectiva, el gerente de la SRL, o el presidente o directores de la anónima, el cargo es remunerado. Esa remuneración, la doctrina y jurisprudencia discutida durante mucho tiempo, no tienen una relación de contrato de trabajo, no se rigen por la ley de contrato de trabajo. Es un régimen especial, por eso es cuando después renunció Verónica y se fue porque no le abonaban la remuneración, después va a querer hacer valer la ley de contrato de trabajo y no el régimen especial de cargos de integrantes de órgano de administración en el pago de la remuneración. La remuneración es una carga que tiene la sociedad adicional a los impuestos y contribuciones que debe pagar, y cuando yo hago el ejercicio económico tengo todas estas ganancias, ganancia bruta, ¿qué descuento? Impuestos, tasas, contribuciones, luz, gas, teléfono y remuneración de los integrantes de los órganos de la sociedad. O sea, es un régimen especial, pero como Verónica está dedicada a cumplir esa actividad, es remunerada mensualmente. Eso pasa en todos los tipos sociales. ¿Está claro? Órgano de administración. El administrador... Doctora, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Usted dijo que podía ser removido. En cualquier momento y aún sin justa causa. Gracias. ¿Qué quiere decir? A ver, todos los socios van a integrar lo que se llama el órgano de gobierno, que es el que vamos a ver ahora. El órgano de gobierno es un órgano con función deliberativa, que se llama reunión de socios en todos los tipos sociales, a excepción de la sociedad anónima, que se llama asamblea. ¿Correcto? La función es deliberativa. El contrato constitutivo, perdón, ahí me contestó el doctor McInerney. Corto acá y fijamos la fecha del parcial. El doctor McInerney le toma el 9 de septiembre el parcial y el 6 de octubre el recuperatorio. El 29 de septiembre el parcial. 29. Sí, 29 de septiembre y 6 de octubre. ¿Está correcto? Sí, correcto. Yo les voy a tomar, porque vamos a quedar muy pegados ahí, porque los tomo un miércoles el doctor. Se los voy a tomar el primer parcial el 1 de octubre y el recuperatorio el 8 de octubre. Ahora después se lo subo a cátedra. Primer parcial, recuerden que el recuperatorio no es segunda fecha, lo dijimos, ¿no? Profe, no hay posibilidades de pasar una semana más, porque esa semana tengo 3 parciales, 29, 30 y 1. Belén, no la veo, la quiero mucho igual. Lo debería tomar el 1 de octubre. Lo dijimos en la primera clase, la cátedra toma todos juntos, para después poder terminar todos juntos, sí o sí. Tengo 2 opciones, o se lo tomo el 1 de octubre, es la fecha que puse, sí, lo tengo que tomar en esa fecha. A ver, esperen un poquito, lo que podemos hacer es, bueno, vamos a cambiarla, pero no mucho más. Lo voy a tomar el primer parcial el 6 de octubre, el otro miércoles, en vez de viernes, Sí. miércoles, y el recuperatorio el 13. Nosotros Listo, perfecto, gracias, profe. De nada. 6 Gracias, de octubre, profesora. primer parcial, recuperatorio el 13, ¿está claro? ¿Corremos una semanita ahí? Va, una semanita, no, 4 o 5 días. Sí, sí, En vez gracias. de viernes primero lo tomamos 6 y 13. Ahora lo subo a cátedra cuando termina la clase. Bien. Igual recuerden siempre que tomamos todos juntos, ¿sí? Tenemos que tomar todos juntos para unificar las notas. Bien, seguimos. Tenía el órgano, íbamos
estaba diciendo en su momento que, ahí me sigue escribiendo el doctor Magnán. Estábamos diciendo entonces que el órgano de gobierno, asamblea o reunión de socios está conformada por todos los socios, nunca por terceros. Yo recién les mencioné que el órgano de administración podrían ser socios o terceros. Si el órgano de administración lo integraban socios, no hay que confundir el carácter de socio con el de administrador. Son dos funciones distintas de la misma persona humana. Cobra dividendos por un lado, remuneración por el cargo que ejerce por otro. En cambio, el órgano de gobierno siempre va a estar constituido solo por los socios. Y por eso se dice que el contrato constitutivo, el contrato plurilateral de organización, es la reunión de socios o asamblea constitutiva. Como la asamblea constituyente del año 13, lo retomamos a la historia allá atrás. Bueno, algo similar tenemos entonces que el contrato constitutivo es la asamblea o reunión de socios constitutiva. Después los socios podrán reunirse en reunión de socios o asamblea cuantas veces lo consideren conveniente o necesario para el giro de la sociedad. A diferencia del órgano de administración, que la ley dice que como mínimo deberán reunirse como mínimo una vez cada 3 meses, la asamblea o reunión de socios se requiere una asamblea anual o reunión de socios anual para aprobación del balance. Esa es la mínima que deben reunirse. ¿Por qué? Porque todos los años debemos aprobar el balance, aprobar la gestión del órgano de administración y ver si hay dividendos a distribuir, ¿correcto? Si hay ganancias o pérdidas. Ahora bien, ¿qué resuelve en la reunión de socios o asamblea? Ya no es los actos tendientes al cumplimiento del objeto social. La asamblea o reunión de socios, órgano con función deliberativa, órgano de gobierno, es la que tiene a su cargo decidir la modificación o no del contrato constitutivo, la designación o remoción de los integrantes del órgano de administración o de fiscalización, los aumentos de capital, los cambios de domicilio, la reforma del estatuto, cambio de jurisdicción, transformación, fusión y escisión, todo, hasta la disolución y liquidación de la sociedad, o sea, todo lo que haga a la continuidad o no reforma del contrato plurilateral de organización o acto unilateral de voluntad. O sea, no va a resolver si abrimos una cuenta corriente en una banca pública o privada, no va a resolver si celebramos un contrato con Diego o con Belén. Lo que va a resolver es, reformamos el objeto, aumentamos o reducimos el capital social, mudamos el domicilio, escindimos, transformamos o fusionamos la sociedad, disolvemos o liquidamos, decidimos resolución parcial de un socio, o sea, todo lo que haga a la modificación posterior del contrato plurilateral. Por eso es que es la voluntad de los socios plasmada en el contrato. ¿Qué van a ser quiénes? Los mismos socios que celebraron el contrato plurilateral al inicio, o el único socio si fuera una SAU, en el acto unilateral de constitución, o los que se fueran incorporando con posterioridad. Yo ya dije, cedo mi participación y se la cedo a Celina Maugeri. Celina entra en mi lugar. ¿Quién va a la reunión de socios? Celina. Obviamente que va a tener que acreditar su carácter de socios. ¿Cómo se acredita la calidad de socios? La calidad de socios va a surgir del acto constitutivo de haber celebrado el contrato constitutivo de sociedad o de una sesión posterior, gratuita o onerosa. A ver, yo en vez de cederle a Celina he decidido donar mi participación social a mis hijos. Mis hijos entran en mi lugar, o sea, todos los contratos o negocios jurídicos que nosotros conocemos para transmitir bienes, se transmiten las participaciones sociales. La transmisión de partes de interés, sociedades de personas o las cuotas de las SRL transmitidas inter vivos o mortis causa, además de el instrumento de cesión, el instrumento privado con firma certificada o escritura pública, debe ser materia de inscripción registral en el mismo organismo registral que me inscribió la sociedad.
En cambio dijimos en la última clase que la transmisión de acciones no es materia de inscripción, es una sociedad anónima, se debe hacer el instrumento de cesión, pero ¿dónde se inscribe? En ese libro que yo les mencioné hace un rato, que solo lo llevan las sociedades por acciones, que se llama Registro de Accionistas o de Acciones, según la naturaleza del título circulatorio, según fuera nominativo o al portador o escritural. Libro que está previsto en el artículo 213 de la ley para la sociedad anónima. ¿Qué escribo entonces de las partes de interés o de las cuotas? Tanto las transmisiones intervivos, gratuitas, onerosas, como la transmisión mortis causa. Si yo muero, se hace mi sucesión. En la sucesión, dentro de los bienes que van a declarar un inmueble, un rodado, lo que quieran, lo que yo tuviera al momento del fallecimiento. Y tengo cuotas de la SRL que estaba formándola con Verónica, ¿correcto? Eso es una vez que hay en el activo del causante y que se le va a transmitir a los herederos por acto mortis causa. Una vez que el juez dicta la declaratoria, ordena la inscripción de las cuotas que eran de mi propiedad a nombre de mis herederos. ¿De cuáles? De los que hubiéramos pactado en el contrato, en el sucesorio. Todos, si no se las adjudican y parten, o al que se le hubiera adjudicado y partido. Adjudicar y partir significa que uno de los herederos decidió quedarse con las cuotas que está en la sociedad y el otro con mi vivienda personal. Eso es adjudicar y partir, ¿correcto? Si nada se adjudica y yo tengo dos herederos, los dos ingresan en mi lugar. Las declaratorias de herederos también son materia de inscripción, cuando transmito ¿qué? Partes de interés o cuotas de SRL. Para ir a una reunión de socios o asamblea tengo que acreditar mi carácter de socio. ¿Cómo lo acredito? Con el contrato constitutivo, con el instrumento de cesión posterior debidamente inscripto y notificado a la gerencia o al órgano de administración, o con la declaratoria de herederos debidamente inscripta. Porque en vez de ir yo, van mis dos hijos, y ustedes lo tienen que recibir siempre que se haya dictado declaratoria de herederos y esté inscripta. Pero ¿qué pasó? La reunión de socios, yo fallecí hoy, y la reunión de socios era dentro de 15 días, y mis herederos, ya sé que es horrible el caso, pero se los tengo que explicar, y mis herederos no han podido todavía hacer la sucesión, están esperando los 8 días de luto para iniciar el sucesorio, y quieren participar. ¿Por qué? Porque lo que quieren hacer es un aumento de capital donde me quieren licuar mi participación social y que mis herederos pierdan la participación que yo tenía en la sociedad. Entonces deben correr inmediatamente al juzgado y pedir que se designe un administrador provisorio de la sucesión, quien es el que va a ejercer una representación legal también, porque está emanada de una resolución judicial ordenada por el Código Procesal Civil y Comercial, en donde el administrador provisorio ejerce los derechos que le corresponden a los herederos hasta que se dicte la declaratoria. ¿Está claro? Ya le llevé a sucesiones ahora. Vuelvo a explicarlo. Yo fallezco, la sucesión puede... Sí, Cecilia. Disculpe, porque por ahí me pierdo la pregunta. ¿Quién designa el administrador provisorio? ¿La propia sociedad o se designa desde... La sociedad no es parte de mi proceso sucesorio, eso es un derecho mío con mis herederos. Yo en vez de tener un auto, un rodado, tengo una participación en la sociedad con Verónica, Victoria, Sofía, Diego y Belén. ¿Correcto? Bien, yo fallezco, se ve afectado el vínculo de un socio con el contrato de sociedad. Ahora vamos a ver que en los contratos de sociedad se puede pactar continuar o no continuar con los herederos del socio fallecido. Pero si no continúo con los herederos, igual le debo reintegrar la parte. Debo practicar un balance, es decir, a Gabriela Gulo le correspondía tanto en la sociedad, se lo vamos a devolver porque era un acreedor futuro incierto. ¿A quién? A los herederos. ¿A qué herederos? Solo a los herederos declarados. Eso es lo que establece nuestro Código Civil y Comercial. El régimen sucesorio es de orden público y solo hasta que yo no tenga la declaratoria de herederos
dictada por el juez del sucesorio, o el auto que aprueba el testamento, si es una sucesión testamentaria y no a intestato, yo todavía no sé quiénes van a ser los herederos. Porque resulta que falleció mi marido y yo teníamos 2 hijos, pero resulta que tenía un hijo extramatrimonial que nadie sabía. Y aparece en la sucesión el hijo extramatrimonial. Y es heredero forzoso del causante, ¿está claro? Entonces yo no sé quiénes son los herederos hasta que no tengo la declaratoria o el auto que aprueba el testamento. ¿Quién designa el administrador provisorio? Los supuestos herederos o los que se creen con derecho a la herencia, hijos, cónyuges, etcétera, que piden la apertura del sucesorio al juez en lo civil y comercial en la provincia de Buenos Aires, en lo civil en la ciudad autónoma, son los que le van a pedir al juez que designe un administrador provisorio. El juez del sucesorio designa al administrador provisorio, que por lo general es uno de los herederos. Se ponen de acuerdo entre los herederos que se presentaron. Supongamos que se presenta cónyuge y 2 hijos, por lo general designan al cónyuge administrador provisorio hasta que se designen los herederos y se adjudican y partan la participación en la sucesión. ¿Está claro? La sociedad no es parte del sucesorio. Es más, si los herederos son renuentes en abrir el sucesorio del causante, la sociedad se ve impedida, en muchos casos, de saber qué pasa con esa participación. A veces puede no afectar, porque si somos más de 2 socios, no hay problema, y todos los demás tienen mayoría. El único problema es que voy a tener que convocar siempre a reunión de socio asamblea, porque al no ser unánime, porque me falta la parte del socio fallecido, voy a tener que convocar. Pero si yo estoy en una sociedad de 2 socios y uno fallece, y es una sociedad de personas o por cuotas, la SRL, la ley dice que un solo socio con mayoría de capital no puede por sí solo tomar resoluciones sociales. Los socios éramos Verónica y yo. Verónica tenía el 95% y yo el 5%. O sea que Verónica podía tener quórum y mayoría para hacer lo que quiera. No, freno, le pone la ley. Preservamos los derechos del socio minoritario, y un solo socio con mayoría de capital en las sociedades de personas o la SRL tipo intermedio o mixto no va a poder por sí solo tomar las resoluciones sociales. Es más, no tiene el 95, tiene el 51 y también tendría mayoría. Entonces, Verónica, ¿qué hace? A ver, los herederos de Gabriela no quieren abrir la sucesión y yo tengo trabado el sujeto de derecho. Cualquier cosa que quiera Verónica va a tener que ir al juez correspondiente para que le habilite a actuar. Verónica resolvió no. Yo sola no puedo, pero le cedo a Diego un 1%, y entonces el 51% lo tenemos Verónica y Diego, ya somos 2 con mayoría. Pero resulta que en ese contrato que celebramos entre Verónica y Gabriela decía que la cesión entre socios es libre, requiriéndose para ceder a terceros la conformidad de los restantes socios. Entonces Verónica nunca le va a poder ceder a Diego algo porque yo no estoy y mis herederos no están declarados para darle la conformidad para esa cesión. Las sociedades de personas de 2 socios, cuando desaparece el afecto societario o hay conflicto con los herederos de uno de los socios fallecidos, son los más conflictivos para la continuidad en el funcionamiento del sujeto de derecho. ¿Está claro hasta ahí? Volvemos. No importaría la cantidad de acciones que tengan, en definitiva, porque no la ley protege al minorista, porque tiene acciones minoristas. Sí. Acciones no, parte de interés o cuotas, porque justamente es una norma que no está establecida para las sociedades por acciones, y la doctrina interpretó que si no está previsto y para los demás supuestos legales la ley lo previó expresamente, quiere decir que a contrario sensu no se aplica esa limitación en la sociedad anónima. Fíjese que en una sociedad por acciones, ahora vamos a ver el régimen de asambleas, órgano deliberativo. En una sociedad por acciones yo voy a tener asambleas ordinarias o extraordinarias, según la competencia de lo que tratamos. La extraordinaria trata los temas de mayor importancia: transformación, fusión, escisión, disolución, liquidación. La ordinaria trata aprobación de balance, aprobación de la gestión del órgano de administración,
le diferencia la materia o competencia de lo que trata cada asamblea. A su vez, los quórum y mayorías de la asamblea ordinaria son menores a los de la extraordinaria. ¿Qué quiere decir? Que yo en una asamblea ordinaria, en primera convocatoria, puedo resolver con el 60%, y en segunda, fracasada la primera, puedo resolver con el 30% de las acciones con derecho a voto. O sea, que un solo accionista con el 30% debidamente convocada en primera y segunda convocatoria, no vienen los demás, puede resolver lo que quiere. Cosa que no va a suceder en las sociedades de personas. ¿Por qué? Porque primero que los quórum y las mayorías son superiores a la de la asamblea del tipo sociedad anónima, como es un órgano deliberativo, tiene un régimen de quórum, número mínimo de personas o de socios necesarios para empezar a deliberar en las sociedades de personas, número mínimo de acciones con derecho a voto necesarios para empezar a deliberar en las sociedades anónimas. En las sociedades de personas de la colectiva, la SRL, número mínimo de personas, dice. ¿Sí? Porque son sociedades de personas y de cuotas tipo intermedio o mixto. En la anónima no me interesan las personas, me interesa el capital que está presente. Capital que lo puede juntar 1, 2, 5 o 10 personas, el mínimo para empezar a deliberar, quórum. Mayorías, número mínimo de personas que votan afirmativamente una resolución en las sociedades de personas, número mínimo de acciones con derecho a voto que votan afirmativamente una cuestión en las sociedades por acciones. ¿Está claro? Ya cuando vean, sí, todas las que quieran. Por lo que usted dijo de las asambleas ordinarias y extraordinarias, en las extraordinarias también sería un tema de modificación de estatuto, por ejemplo. Todo lo que haga la modificación del estatuto, modificaciones que yo le quiera cambiar la denominación, quiera ampliar el plazo de duración y decir una prórroga o una reconducción, ya lo vamos a ver también. Aumento de capital que lleva reforma más del quíntuplo. Y después tenemos, se los mencioné así y ustedes me dirán de qué está hablando la doctora, transformación, fusión y escisión. Transformación es para la ley 19.550 cambiar el tipo. Yo nací como una sociedad colectiva, Verónica y Victoria tenían una sociedad colectiva que tenían un emprendimiento que hacían billutería. Les fue tan, pero tan bien, excelente, que ya ahora se convirtieron en una empresa internacional de joyas y adoptaron la figura de la sociedad anónima, sin necesidad de constituir un nuevo sujeto de derecho. Transformar es continuar con el mismo sujeto de derecho, cambiándole el ropaje jurídico. ¿Está claro? Puede haber transformación. Cualquier sociedad regularmente constituida conforme a uno de los tipos previstos en la ley podrá adoptar otro de los tipos previstos en la ley, sin limitación. Puedo pasar de la colectiva a la anónima, de la SRL a la anónima, de la anónima a la de capital industria, cualquiera. Puedo ir de mayor a menor y transformar. ¿Fusión qué es? Unimos sociedades. Verónica con Diego tenía una sociedad, Victoria y Sofía tenían otra sociedad. Se dedican a lo mismo. Sería más rentable si aunamos esfuerzo y nos unimos. Las dos sociedades, fusión. Vamos a ver si una desaparece, si las dos desaparecen, eso después lo vemos. ¿Sí? Hay distintos supuestos de fusión. Fusión propiamente dicha, fusión por absorción, etc. Escisión. Victoria y Sofía siguen con el emprendimiento y tienen ahora una gran empresa que era una joyería internacional, ¿no? De fabricación de joyas. Bien, ¿qué pasó? Nos dimos cuenta que nosotras dos no podemos, con un solo sujeto de derecho, seguir manteniendo esto, porque tenemos sucursales en distintos lugares del país y tenemos sucursales en el extranjero. Les va bárbaro a las chicas. Éxitos, felicitaciones. Bien, ¿qué decidimos? Escindir. A ver, tengamos 2 o 3 sociedades, que una maneje la sede central,
¿Qué otra maneje las sucursales del interior del país? ¿Qué otra sociedad maneje las sucursales en el extranjero? Es grupo económico como la fusión. Todos responden a un mismo interés general. Puede ser grupo personal. Todas las sociedades pueden estar constituidas por Victoria y Sofía, todas, las 3, las 10, las 2 que tengan. O puede ser un grupo que no es personal, sino que es por el objeto. Supongamos que ellas se dedican a la producción de determinados bienes y Joaquín con Cecilia tienen una empresa de logístico de distribución. Entonces, ¿qué hacen? Hacen grupo económico, fusionan o escinden en esas 2 sociedades, en una está Victoria con Diego, en otra está, ya no me acuerdo, Cecilia con Joaquín. Uno produce el bien y el otro lo traslada, lo distribuye. A ver, los grandes grupos económicos o las grandes concentraciones económicas tienen muchas empresas. Por ejemplo, Techin, Argentina, Aeropuertos Argentina 2000. Les doy ejemplos propios de nuestro país. En el grupo económico son cerca de 200 o de 300 empresas agrupadas en un grupo económico. ¿Por qué? Primero, porque, por ejemplo, Sebel Argentina también tenía en su momento como 180 empresas en el grupo. ¿Por qué? Uno produce autopartes, otro hace chapa y pintura, otro hace motores, otro hace la logística y la distribución, etc. ¿Qué quiere decir? Van dividiendo porque también por un costo fiscal o impositivo. Ustedes no se olviden que las sociedades pagan impuestos a las ganancias, pagan ganancias presuntas por la cantidad de bienes que tienen y entonces distribuyendo, sabemos que la carga fiscal en nuestro país es terrible, distribuyéndolo en varios sujetos de derechos, tal vez podemos hacer más rentable la actividad a la que nos estamos dedicando. Eso es escisión, eso es fusión, resolución parcial, también es objeto del órgano de gobierno, resolución parcial que es cuando se afecta el vínculo de un socio con la sociedad, muerte, retiro voluntario o exclusión, disolución es cuando entramos en alguna causal del artículo 94 y estamos frente a la opción de ir a la extinción del sujeto de derecho. ¿Por qué digo vamos a la extinción? Porque la disolución son causales previstas por el legislador o causales contractuales que prevén los socios en el estatuto. A ver, la muerte de un socio no es causal de disolución, pero si Victoria y yo resolvemos que si alguno fallece se extingue la sociedad, el otro socio cumplirá la voluntad e irá a la causal de disolución, ¿correcto? Pero esa causal, la ley que dice, hay un principio consagrado en el artículo 100 de la misma ley, que es el principio de conservación de la empresa. Al Estado le sirve más una empresa en funcionamiento con fuentes de trabajo, olvidémonos de la pandemia, olvidémonos del APO, de la DIPO, de las sociedades que cerraron. Pero a ver, ¿cuál es la intención del legislador? A un país le sirve, acá parece que no, pero le sirve tener empresas que les vaya bien, empresas que se transformen de colectiva en anónima y no de anónimas en colectiva. ¿Por qué? Porque que se transforme de anónimo a cerrar en colectiva significa que los socios, para poder sobrevivir frente a crisis económicas o financieras, adoptan un tipo con menor carga fiscal y con mayor responsabilidad. Eso ya lo vamos a ver. Bien, entro en una causal de disolución, pero la ley que dice, atendiendo al principio de conservación de la empresa, yo les voy a dar siempre un paliativo. ¿Un paliativo qué quiere decir? A ver, se perdió el capital social, pueden volver a hacer un aporte. Se cumplió el objeto, porque el objeto no era de duración continuada. O supongamos que el objeto era específico para la pandemia, fabricar determinado producto para la pandemia, y la pandemia desapareció, se le extinguió el objeto. No puede seguir cumpliendo ese objeto porque ya esos bienes o servicios que producía no los puede aplicar más. Le puede cambiar el objeto. Se me venció el plazo de duración. Y yo no hice la prórroga antes del vencimiento, sino que lo que hice fue, puedo hacer lo que se llama reconducción, artículo 95, segundo párrafo de la ley, que me permite otorgarle un nuevo plazo. O sea, siempre la ley, frente a una causal de disolución, me va a dar un paliativo o remedio para volver a restablecer el estado regular del sujeto de derecho, para no necesariamente tener que aprobar la disolución, nombramiento liquidador y liquidación,
que sería un acto que resuelve también el órgano de gobierno, Verónica. Eso lo hace la reunión de socios o la asamblea. No fuimos, ¿no? Pero bueno, eso es toda la parte general que nosotros vamos a ver. Y esa es la competencia que tiene el órgano de gobierno. ¿Quedó claro? Vuelvo. Órgano de gobierno dije que era colegiado, que lo constituían los socios o accionistas. ¿Cuáles? Los que figuraban en el contrato o los posteriores. Como todo órgano colegiado, hay que convocar cuando yo quiero hacer reunión de socios o asamblea. Convocar significa, de acuerdo a la normativa que establece la ley, que para las sociedades de personas o la SRL, yo voy a tener que comunicarme al último domicilio personal de los socios y decirle que tal día, tal hora, en tal lugar, se va a realizar una asamblea con tal orden del día. La convocatoria que tiene, que tal sociedad decide celebrar una reunión de socios, que lo tengo que hacer con la debida antelación. No puedo hoy notificarle que mañana a las 8 de la mañana hacemos la reunión de socios o asamblea. ¿Por qué? Porque Verónica tenía va a su trabajo, Joaquín tenía todo, Diego se tenía que ir a Buenos Aires por X motivos, Cecilia tenía que estar cuidando a su mamá. No, con la debida antelación, ¿correcto? Con la debida antelación, que después cuando veamos cada tipo social lo vamos a analizar. Las sociedades de personas dice notificación personal al último domicilio denunciado por el socio. Recordemos que cuando establecimos el artículo 11, inciso primero, los requisitos personales de los socios, teníamos que poner domicilio del socio. El domicilio denunciado por el socio en el contrato constitutivo es el domicilio donde van a ser válidas las notificaciones que le haga la sociedad. A ver, nosotros nos queremos reunir en reunión de socios porque para tratar determinado acto o gestión. Tenemos que resolver, no sé, el cambio de domicilio, tenemos que resolver un aumento de capital, etc. Bien, convocamos, hoy es miércoles, convocamos para el miércoles próximo a las 8 de la mañana, reunión de socios. Somos nosotros los que estamos acá. ¿Pueden? Sí, todos pueden, listo, no hacemos la convocatoria, porque ya están todos notificados. Cuando la reunión de socios o asamblea es unánime, se puede omitir la convocatoria. Ahora, ¿qué pasó? El miércoles que viene a las 8, Pilar de Luca no puede venir. ¿Por qué? No, simplemente porque se enfermó, tiene un resfrío, está con gripe y no puede venir. Sonamos, no podemos hacer la reunión de socios. ¿Por qué? Porque como no va a ser unánime y no la convocamos por los medios que establece la ley, que las sociedades de personas o SRL me dice que tiene que ser por carta documento, telegrama colacionado o acta notarial de notificación. Yo tengo que ir al domicilio y notificarle. Si Victoria Castaño, que tenía denunciado un domicilio, se mudó, o Lucy o Pilar, que no viene, y le habíamos mandado la carta documento, pero ella no notificó que se mudó, está debidamente notificada, porque es una carga de ella notificar a la sociedad que cambió de domicilio. Ahora, si yo se lo mando a un domicilio distinto y ella no está enterada, le cabe la acción de impugnación de la respectiva reunión de socios o asamblea, porque estuvo ausente, porque nadie le notificó que se iba a hacer esa reunión de socios o asamblea. Sociedades de personas, se notifica al último domicilio personal del socio en forma fehaciente. Carta, documento, telegrama colacionada, acta notarial de notificación. Salvo que sepamos que va a ser unánime y todos pueden venir, entonces decimos, bueno, el miércoles que viene a las 8 nos reunimos, sí, en la sede social, sí, listo. O mediante los sistemas de videoconferencias admitidos hoy por el 158 del Código Civil y Comercial de la Nación y admitido por los organismos de registración a partir del año pasado por el problema de la pandemia, Provincia de Buenos Aires, disposición 30 del 2020, resolución 38 del 2020 de la Inspección General de Justicia. Bien, eso ahora después lo vamos a tratar, los sistemas, o sea, esta podría ser una reunión de socios o asamblea.
Supongamos que los 26 que estamos acá, somos todos los socios, tendrían que mostrar la carita, ahí sí, no los tendría que dejar ahí con el cuadradito con el nombre. Tendrían que mostrarse para... ¿Por qué? Porque yo tengo que saber quiénes están, el que dirige la reunión tiene, conforme dice el 158 del Código y las disposiciones internas dictadas por los organismos de Contralor, verificar la asistencia, debe decir que estuvieron todos presentes, cuál es el medio utilizado, tienen que grabarse la respectiva reunión y conservarse la reunión hecha por medios digitales por un plazo de 5 años, ¿correcto? Y tienen que designar a la persona que es responsable de la guarda o custodia de la reunión que se realizó mediante algún sistema informático. Meet, Webex, Zoom, lo que fuera, ¿correcto? Eso no está hoy en la ley 19.550, pero arrancó con la reforma al Código Civil y Comercial y arrancó con las disposiciones necesarias que se tuvieron que dictar por el ASPO y la DISPO el año pasado. Bien, medio fehaciente de comunicación a las sociedades de personas. Sociedades por acciones, ¿cómo se convoca asamblea? Por edictos. ¿Edictos en dónde? En el boletín oficial. ¿De dónde? De la jurisdicción del domicilio donde está inscripta la sociedad. ¿Correcto? Si la sociedad está inscripta en la provincia de Buenos Aires, los boletines son locales. Se publica un edicto de convocatoria en el diario, en el boletín oficial de la provincia de Buenos Aires. Si es de Cava, en el de Cava. Y si es de Misiones, en Misiones. Por los plazos establecidos por la ley en el 237. Por el plazo establecido por la ley en el 237. Si a su vez... Una pregunta, perdón. ¿Sí? ¿De qué sociedad estamos hablando? ¿Que se convocan las asambleas por edictos? Las sociedades anónimas o por acciones. Las sociedades de personas o por cuotas por medio fehaciente al último domicilio social. Las sociedades anónimas por edictos. Y si a su vez la sociedad anónima no es cerrada, es abierta, o sea que entra dentro de los supuestos del 299, aquellas que tienen un control estatal permanente, bancos, entidades financieras, compañías aseguradoras, sociedades de ahorro, que prestan concesión o servicio público, etcétera, todas las enumeradas en el 299, van a tener que convocar en el boletín oficial de la jurisdicción donde estén inscritas y en un diario de mayor circulación de la República. Clarín, Nación, Prensa, Ámbito Financiero, El Cronista Comercial, Página 2, etcétera, lo que dicta el Ministerio de Gobierno de la Nación como diarios con tirada en todo el territorio nacional, que circulan desde Tierra del Fuego hasta La Quiaca, ¿correcto? Para la notificación de que se va a realizar esa reunión de esa asamblea. Si la asamblea va a ser unánime, tampoco debemos convocarla. Supongamos que somos nosotros los 8 que veo en la pantalla, somos los accionistas y hacemos lo mismo. El lunes a las 10 de la mañana, ¿pueden venir a hacer una asamblea? Sí, listo. No gasto en publicación. Primero, no gasto y ahorro tiempo. ¿Por qué ahorro tiempo? Porque para publicar en primera convocatoria se requieren 5 días de publicación, más 10 días como mínimo para la asamblea, más 30 como máximo, y en segunda convocatoria 3 días de publicación, 8 como mínimo, 20 como máximo. Todo eso ya lo vamos a ver cuando veamos anónimas, ¿sí? No se preocupen ahora. Pero ¿qué quiere decir? Yo estoy ahorrando tiempo y dinero para realizar el acto. Reunión de socios o asamblea que no están convocadas por el medio establecido por la ley, pero son unánimes, son válidas. ¿Por qué? Porque ¿quiénes pueden impugnar las reuniones de socios de asamblea? Los socios ausentes o disidentes. A ver, Luisina se enteró de la reunión de socios, pero nunca le mandamos la carta documento o el telegrama colacionado. Y no viene, o viene y se opone a la constitución del acto porque no fue convocada con la debida antelación para preparar los temas a tratar.
¿Por qué? Porque en el orden del día no solo tiene que estar fecha y hora de celebración, sino los puntos expresos a tratar. Supongamos que se va a tratar un tema de menor importancia y yo justo ese día tengo programado un viaje al extranjero y decido no asistir. O sea, el socio o accionista va a decidir si asiste o no asiste. Ahora, si Luisina no podía asistir porque justo tenía programado un viaje, en todos los tipos sociales vamos a ver que está permitido que ella delegue su voto en otro socio o en un tercero con una carta poder que le autoriza a votar por ella. Por eso yo tengo que saber cuáles son los temas del orden del día. ¿Vamos a cambiar la gerencia? ¿Vamos a cambiar el directorio? ¿O vamos a cambiar la denominación social? ¿O vamos a mudar la sede social? ¿O vamos a aumentar a capital? ¿O vamos a transformar, fusionar o escindir? Sí, yo tengo que saber, primero, para hacerme representar en caso necesario, para asistir yo y modificar el statu quo de mi situación personal que me impide asistir, y para delegar o no en otra persona mediante carta poder mi voto. No voy, pero Luisina le da a Diego carta poder para que vote por la afirmativa o por la negativa en determinado tema o cuestión. ¿Está claro? El orden del día, dice la doctrina, sí, ya estoy, no debe ser sacramental, pero deben ser claros y precisos, de forma tal que el socio o accionista pueda decidir si concurre o no a la determinada reunión o asamblea. Sí, Cecilia. Lo que iba a preguntar es, en los edictos que tienen que publicar, ¿se da la orden del día, o sea, a lo que se convoca o solamente se convoca? ¿Se dice para qué se convoca o generalmente no se dice? Porque la persona se estaría enterando mucho después, ¿no? Es decir, ¿quién convoca a reunión de socios asamblea? Convoca el órgano de administración. En primer lugar, gerencia, administrador o directorio deben convocar asamblea o reunión de socios. También puede hacerlo el órgano de fiscalización de existir, sindicatura o consejo de vigilancia. Y en caso que el órgano de administración omita hacerlo cuando debe hacerlo, porque hay un derecho, deber de hacerlo, puede hacerlo los socios que representen como mínimo el 5% del capital social. En la convocatoria tiene que ir nombre de la sociedad, día y hora de reunión, lugar de reunión, que en principio tiene que ser la sede social, pero puede ser que la sede social sea muy chica o esté en refacción y pongamos otro lugar de reunión. ¿Se puede? Se va a poder siempre que no modifique el ejercicio del derecho a voto del socio. A ver, yo no puedo trasladar, si estoy en La Plata, la reunión de socios a Bahía Blanca. Dentro de La Plata la puedo convocar en cualquier lugar. Alquilamos un salón en la casa de uno de los socios, en un club, donde sea. Tampoco podría considerarse violentado el derecho del socio a votar si en vez de La Plata, de la 122 para acá, lo convoqué de la 122 para allá y es Ensenada o Berisso. O sea, habrá que demostrar que el lugar me impide organizar mi día para asistir al lugar de la reunión. ¿Correcto? Ahora les voy a decir una cosa. Ese orden del día debe ser preciso, determinado, no solemne, pero concreto. Y no se pueden tratar en la reunión de socios o asambleas puntos no consignados en el orden del día, salvo que la asamblea fuera unánime en cuanto al quórum y que se apruebe por unanimidad incorporar un punto no consignado en el orden del día. Lo repito. Nos reunimos para tratar el punto A y B. Y en el medio, a Victoria se le ocurrió tratar el punto C y lo pone en consideración. Y dice, ya que estamos todos reunidos, ¿podemos decidir o considerar tal tema? Primero tenemos que estar todos los socios presentes para que pueda aprobarse el punto de Victoria. ¿Correcto? Y segundo, todos tenemos que votar por la afirmativa. Si Catalina vota por la negativa, ya el punto que propone Victoria no puede ser tratado. Unanimidad de quórum y unanimidad de mayorías. ¿Está claro?
si no el punto del orden del día no puede ser aprobado. Órgano de gobierno, función deliberativa. Debo convocar quienes asisten, solo los socios o quienes los representen. Yo puedo darle una carta poder a otro socio o puedo dejar un poder especial a determinada persona para que asista por mí a la respectiva reunión de socios o asamblea. ¿Correcto? Es el órgano de administración que debe verificar si los que comparecen son los socios o no. Entonces, órgano de gobierno, función deliberativa, lo integran los socios que suscribieron el contrato plurilateral o los que se ingresaron con posterioridad por actos intervivos o mortis causa. Administradores provisorios de la sucesión cuando están designados, pero todavía no está hecha o terminada la sucesión con la respectiva declaratoria del auto que aprueba el testamento. Los socios pueden hacerse representar por otros socios o por terceros, ¿sí? Y se debe respetar el orden del día, los quórum y mayorías establecidos para cada tipo social. En todos los tipos sociales, de la colectiva a la SRL, colectiva, de capital industria, comandita simple y SRL, el órgano de gobierno se llama reunión de socios. En la sociedad anónima, comandita por acciones, SAU o SAS, se llama asamblea. ¿Está claro? Siempre que hay capital accionario, se llama asamblea. ¿Preguntas hasta acá? Vamos al órgano de fiscalización. Órgano de fiscalización. Les dije en la clase anterior que los socios, al adquirir la calidad de socios, tenían 4 derechos. Derechos políticos, derechos económicos, derechos de fiscalización y de contralor. ¿Recuerdan? Derechos políticos, ejercicio del derecho a voto. Derechos económicos, a participar en las ganancias o las pérdidas. Derecho de fiscalización o de contralor es que los socios tienen el derecho-deber de fiscalizar y controlar. Alguien me preguntó acá, ¿las 3 designaciones en una SA tienen que ser consecutivas? Supongo que cuando dije que los integrantes del órgano de administración podían durar hasta 3 ejercicios. Sí, sí, fue una pregunta vieja por eso. Y pueden ser reelectos indefinidamente, sí, no hay problema. Eso no lo impide la ley, pero lo tengo que volver a designar. Duran hasta 3 ejercicios y todos pueden ser reelectos indefinidamente, salvo que la ley establezca alguna otra, salvo que el estatuto ponga alguna limitación. Ustedes tienen que tener en cuenta esto. La ley tiene en su texto normas que son de carácter imperativo y normas de carácter dispositivo. Es imperativo adoptar uno de los tipos sociales. Es imperativo, si yo adopto el tipo de SRL, tener como órgano de administración una gerencia. Pero es dispositivo que la gerencia sea unipersonal o colegiada, que dure por plazo determinado o indeterminado, que esté constituida por socios o terceros ajenos a la sociedad. Las normas imperativas deben cumplirse. Las normas dispositivas son las que le dan un marco de actuación a los socios para regular en el contrato constitutivo o su reforma posterior alguna disposición no prevista que no contradiga la norma de la ley 19.550. Y la ley permite que sean reelectos indefinidamente. Órgano de fiscalización y de contralor. Fiscalizar y controlar significa que los socios o accionistas tienen derecho de recabar del órgano de administración información periódica sobre cómo se está llevando el manejo del sujeto de derecho. ¿Para qué? Para controlarlos, para vigilarlos y para evitar que los administradores o representantes legales caigan en alguno de los supuestos consagrados en el artículo 54, tercer párrafo.
porque ahí, cuando vimos la teoría de la inoponibilidad de la personalidad jurídica, dijimos que son responsables los administradores y representantes legales, y también dice los socios. Por eso es un derecho deber. Si yo nunca ejercé la fiscalización, voy a ser corresponsable con el órgano de administración por la actuación que ejercen los administradores y representantes legales por no fiscalizar su actuación. Ahora bien, cuando yo hablo de fiscalización, es un derecho que la ley establece en cabeza de los socios. Para todos los tipos sociales de la colectiva, la de capital industria, la comandita y la sociedad de responsabilidad limitada, dice que puede prescindirse de un órgano de fiscalización, no designar un órgano de fiscalización como teníamos de administración y de gobierno, y son los socios los que ejercen la fiscalización. Pero la sociedad de responsabilidad limitada tiene una fiscalización obligatoria cuando el capital llega al supuesto del 299, inciso segundo, que hoy está en 50 millones de pesos, y las sociedades anónimas abiertas, o sea, las establecidas en el artículo 299 que mencioné antes, van a tener que prever un órgano de fiscalización específica, sea sindicatura, sea consejo de vigilancia, o sean ambos, sindicatura y consejo de vigilancia, que coexistan. A ver, la ley no regula órgano de fiscalización para ningún tipo social, salvo para las sociedades anónimas. Es optativo en todos los tipos sociales prever o no un órgano de fiscalización, salvo los supuestos de la sociedad anónima del 299, salvo que la SRL llegue a un capital mínimo del 299, inciso segundo, donde ahí sí es obligatorio o regular o una sindicatura o comisión fiscalizadora, que es la sindicatura colegiada, o un consejo de vigilancia. Bueno, hoy los voy a tener que dejar acá, pero voy a subir bien y vamos a terminar la clase que viene lo de la sindicatura. Estúdienlo bien, vean lo de qué es la sindicatura y comisión fiscalizadora, vean cómo es la composición, una constituida por abogados o contadores o sociedades constituidas por estos profesionales, entonces es un órgano externo distinto a los socios, o el Consejo de Vigilancia, que puede estar constituido por 3 a 15 accionistas, con lo cual la composición es muy distinta. Vean cuándo es optativo y cuándo es conveniente la designación. Y fíjense bien los supuestos de sociedad anónima del 299, que yo les menciono constantemente, que si bien no es un subtipo legal, el estatuto social tiene una estructura más compleja por el objeto o el capital que tiene el sujeto de derecho. ¿Alguna pregunta hasta acá? Con los trabajos prácticos, ¿cómo vamos? Ya lo entregué. Ya voy a empezar a corregir entonces, Leonel. Entonces Dale. vuelvo a repetir y lo subo a la página. 6, quedamos. Parcial, primer parcial, miércoles 6 de octubre. Recuperatorio, miércoles 13 de octubre. Uy, qué feo, quedó después de dos feriados, 11 y 12. Bueno, a ver si me aprueban todos en el primer parcial, ¿eh? Y nadie tiene que estudiar para el recuperatorio. Bueno, nos vemos.